Hay días en los que haces todo bien, ves que hay valor, sacas tus cuentas, tu calculadora y todo, y aún así al final te das cuenta de que la ganancia real fue un poco menor de la que habías calculado. Y no sabes muy bien por qué, te quedas pensando si fue que hiciste algo mal o si es que hubo algún error en algún número, pero no te preocupes. Este video es para solucionar esa duda, para solucionar ese problema, porque hoy voy a hablar exactamente de eso, de los 3 costos silenciosos que se comen partes pequeñas de tu ganancia y tú no los has notado o aún no lo sabes. Entonces, si encuentras valor, defines tu riesgo y todo está calculado como debería, pero aún así tu ganancia es menor de la que esperabas, es porque hay 3 costos que no estás metiendo en la cuenta. Al final de esta clase vas a tener el completo vocabulario de cuáles son los costos del operador justo antes de entrar a mercados concretos, que es la próxima clase, ¿ok? Vamos a saber exactamente cómo calcular estos costos y ninguno de estos 3 costos de los que vamos a hablar están escondidos, no es una trampa del exchange, no, todo está ahí, es bastante claro de hecho, solo que mucha gente no se detiene a mirarlos o no se detiene a entender por qué están allí y cómo funcionan, ¿ok? Entonces, vamos ahora con el primero de estos costos, que es la comisión del exchange. Como sabemos, la comisión es el porcentaje que el exchange cobra sobre las ganancias, solo sobre las ganancias. Esta es una cuestión totalmente diferente de lo que pasa en las casas de apuestas. El exchange solo cobra un porcentaje sobre las ganancias netas de cada operación. Nada más. Si tú pierdes, no te cobran ninguna comisión, ningún porcentaje. El margen del porcentaje no está incluido en la cuota. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da una cuota más justa, pero las ganancias netas tienen la comisión que paga el exchange. Entonces, si la ganancia bruta de la operación es 10 unidades monetarias y la comisión del exchange, que en este caso es 5.6%, en vez de esas 10 unidades, tú vas a ganar solo 9.5 unidades de manera neta. 10 unidades brutas, la comisión 5.6%, 9.5 unidades neta. Fíjate que un detalle importante de este mecanismo, que me parece a mí el más acertado en cuanto a modelos de comisión, es que si esa misma operación hubiese terminado en pérdida, la comisión no se cobra. O sea, no hay ganancia neta que comisionar. Entonces, en ese sentido, es un costo bastante diferente a lo que es el margen de la casa de apuestas, que ya te hace entrar con desventaja. Siempre está metido en la cuota, así que no importa si ganas o pierdas, estás entrando con desventaja al mercado. Mucho ojo con esto. La comisión no se paga por operar, se paga solo por ganar. Y pues entre pagar por operar y pagar por ganar es preferible pagar por ganar, porque significa que estás ganando, que estás yendo bien. Entonces, mucho ojo con esto. Así que solo te afecta cuando realmente el proceso, la estrategia, todo está funcionando. Que te cobren comisión es una manera de decir, sé lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien y esto está funcionando. Así de sencillo. Entonces, el segundo costo, ya lo conoces, realmente no lo hemos llamado así todavía formalmente, pero es el margen. ¿Te acuerdas cuando en la clase 1.3, si no te acuerdas puedes ir a verla, están todos los videos, clase 1.3, que vimos que una cuota 2 se paga por debajo de ese valor sin margen? Y te acuerdas también después en la clase 2.1, que también está ya disponible, donde sumamos las probabilidades implícitas y el resultado superó el 100%. Bueno, en esos casos, ambos casos es el margen lo que está jugando allí. Es la diferencia entre la probabilidad real de un evento y la probabilidad implícita de un evento. Esa pequeña diferencia que hay allí es el margen del que estamos hablando. Es fácil de calcular, ya sabemos cómo calcular una probabilidad real, cómo se calcula una probabilidad implícita, pero para que lo tengamos en cuenta de aquí en adelante, cada vez que digamos margen, nos vamos a referir a eso. O sea, en ambos casos esta diferencia está incorporada por quien organiza el mercado. Y en las casas de apuestas ya sabemos cómo la organizan y cómo la incorporan, que siempre es a favor de ellos. Entonces, antes de seguir, el margen no es exclusivo de las casas tradicionales. También existe un pequeño margen en los mercados de un exchange, porque las cuotas las coloca el mismo mercado. Entonces, aquí realmente la diferencia entre una casa de apuestas y un exchange no es si hay margen o no hay margen. La verdadera diferencia es cuánto margen hay. Cuando en una casa de apuestas el margen puede ser hasta un 5, 6, 7%, 8% de margen. He visto en algunos casos, me parece súper abusivo. En un exchange no llega a tanto. Entonces,
cuánto margen hay y quién se queda con este margen, ¿no? Entonces, otro término técnico es el overround. El overround en realidad es el mismo margen, pero con un nombre técnico más técnico, por así decirlo, y una fórmula concreta, que es la que vamos a ver ahora, una fórmula del overround, que es la suma de las probabilidades implícitas menos 100. ¿Cómo calculamos una probabilidad implícita? Bueno, les vuelvo. 1 sobre la cuota por 100. Entonces ustedes calculan esas probabilidades, las suman y a esa suma le quitan 100%. Y lo que les dé, que generalmente es 2-3%, es lo que se denomina overround. Vamos a hacer un ejemplo con números para que lo vean bien. Si tenemos un mercado de 3 vías, local, empate y visitante. La cuota del local es 2.10. La cuota del empate es 3.40 y la cuota del visitante es 3.60. La probabilidad implícita a una cuota 2.10 del local es 47.6% aproximadamente. La del empate a una cuota 3.40, la probabilidad es 29.4%. Y la del visitante a una cuota 3.60, la probabilidad es un 27.8%. Cuando hacemos el cálculo matemático y sumamos todas estas probabilidades implícitas, el verdadero valor que nos da es 104.8%. Ese es el valor de la probabilidad implícita que nos está dando el mercado. Entonces, en ese ejemplo, si tomamos ese 104.8% y le restamos 100, ¿cuánto nos queda? 4.8%. Ese es el overround. Entonces, ¿por qué esto es importante saberlo? Porque mientras más bajo sea el overround, significa que el mercado es más limpio. O sea, es más favorable para ti como operador, porque se supone que está más justo, está más cerca de la cuota justa. Entonces, un overround muy alto, un overround de 10-15%, 10-15 puntos, es el costo incorporado de las cuotas es demasiado, porque el costo incorporado en cada cuota va a ser mayor para que ese overround sea tan alto. Mientras menos overround, el costo incorporado de la cuota para ti como operador es mucho menor. Y cuando tienes un costo de operación mucho menor, con una comisión que ya está definida, las probabilidades de ser rentable aumentan porque estás generando más dinero con el mismo riesgo, cosa que no pasa en una casa de apuestas. Esto es una cosa que es prácticamente exclusivo del exchange. Entonces vamos a hacer otro ejemplo por si acaso aún no te queda bien claro. No te preocupes, al principio siempre es un poco complicado entender esta parte numérica y esta parte de los costos del negocio. Bueno, paréntesis, recuerda que todos los negocios para ser rentables tienen costos operacionales y estos son los costos operacionales de este negocio, así de sencillo. Si tú quieres montar una tienda de zapatos, tienes el costo operacional desde la fábrica de zapatos, el transporte, todo es un costo operacional, las vitrinas, los estantes, el sistema para cobrar, el alquiler del local, la electricidad local. Bueno, esto es un costo operacional más, un margen que son los costos operacionales. Entonces, el segundo ejemplo, para que quede todavía más claro, tenemos a un local a cuota 2.05. Esta cuota 2.05 nos da una probabilidad implícita de 48.8% aproximadamente. Tenemos el empate a 3.30 que nos da una probabilidad implícita aproximadamente de 30.3%. Y también tenemos el visitante a 3.50 que nos da la probabilidad implícita de 28.6%. Cuando sumamos todas estas probabilidades implícitas, el valor total nos da un 107.7%. Si queremos calcular el overround, 107.7 menos 100 nos da un 7.7%. Entonces, si se fijan, en este ejemplo, en este mercado, el overround era de 7.7%. En el pasado era de 4.8%. Entonces, es el mismo tipo de partido, es el mismo tipo de mercado, pero un costo estructural distinto. Si tuvieras que elegir entre operar uno o operar en alguno de los dos partidos y todo lo demás fuera igual o similar al menos, lo primero que te deja más margen de maniobra es el primer partido, que tiene un overround más pequeño y te puedes ganar más dinero con el mismo riesgo que en el segundo, por cuestiones del overround, ¿sí? Entonces, esto es importante para que cuando tengas que seleccionar dos partidos y estés dudando sobre cuál tiene cuotas un poco más justas, lo puedes calcular rápidamente. No tienes que ser totalmente exacto, pero sí lo puedes calcular rápidamente y de esa manera saber cuánto es el overround. Recuerda que el overround es el margen, pero con un número puesto encima. O sea, cuanto más bajo, mejor terreno para operar. Siempre. Mientras más overround, más fácil para operar, más fácil para obtener ganancias. Y para practicar, si quieres practicar y empezar a identificar el overround antes de empezar a operar, antes de empezar a tener dinero,
puedes ir a los mercados reales de Others Exchange. Para entrar a Others Exchange lo que tienes que hacer es, con el enlace que está en la descripción, en los comentarios, abres tu cuenta en Others Exchange y ahí ya puedes empezar a ver todos los mercados y puedes empezar a calcular el overround para que tú mismo veas cómo se mueve, cómo se calcula, qué partidos pueden ser más convenientes y empieces a identificar patrones que te puedan servir en el futuro, en los próximos capítulos, cuando ya empecemos a ir más a la parte operacional, a la parte más técnica. Entonces, ya sabes, ¿quieres empezar a practicar cómo calcular el overround? En la descripción están los enlaces para que abras tu cuenta en Others Exchange y empieces a hacerlo de la mejor manera. Entonces, ahora que ya sabes cuáles son los 3 costos del mercado, que ya sabes dónde puedes ir a practicar, a calcular este overround, es momento de entender cómo estos costos afectan tu valor real. Entonces, si usamos todo lo que vimos en la clase, hace 2 clases, la clase 2.3, sobre el cálculo de valor, un valor calculado sin considerar la comisión y el overround, entonces va a parecer más grande de lo que realmente es. Por suerte en Others Exchange, pues ya hay un botón donde te calcula de una vez la comisión para que sepas exactamente cómo estás trabajando. Lo puedes ver, abre tu cuenta y lo puedes ir probando para que veas. Eso se puede configurar. Pero entonces, si lo haces en papel, el número que calculaste en papel y el número que efectivamente te queda en el bolsillo, la plata que es, pueden que no sea el mismo. Y ahí es donde uno se empieza a preguntar, ¿será que no estoy calculando bien? ¿Será que no sé sacar el cálculo? ¿Será que me estoy equivocando mucho? Bueno, mi recomendación práctica es que al evaluar una operación, de una vez automáticamente restes el efecto de la comisión sobre la ganancia esperada. Siempre. Y siempre busca mercados con un overround más bajo cuando tengas alternativas que puedas comparar. ¿Qué son alternativas que puedas comparar? Bueno, 2 partidos con equipos de nivel más o menos similar, con cuotas más o menos similar, de mercados más o menos similares. Porque si ustedes van a comparar un partido de el Real Madrid contra el Getafe y después vamos a comparar un partido de la segunda división de Vietnam, evidentemente entre los 2 coleros de la segunda división de Vietnam, evidentemente va a haber una diferencia grande en cuotas y no vas a poder entender ni comparar porque son escenarios totalmente distintos. Si de por sí ya todos los partidos son escenarios totalmente distintos en los que se pueden encontrar similitudes, si no buscan realmente esas similitudes es mucho peor. Entonces, hay algo que más que quiero que antes de seguir te lleves de esta clase, que es que estos 3 costos no invalidan el proceso que aprendiste para calcular el valor. Solo lo hacen más preciso. Volvemos al ejemplo de una tienda de zapatos que estás montando o de una tienda de ropa que estás montando. Si tú nada más sacas en cuenta cuánto te cuesta la ropa y cuánto la vas a vender, está bien, o sea, es una manera de saber por encima cuánto vas a ganar. Pero si tú el costo de la ropa, no solo de comprarla, le agregas el costo del transporte, el costo del almacenamiento, el costo del alquiler, todo eso, este número que te da la ganancia va a ser mucho más exacto y por lo tanto vas a poder establecer mejores planes financieros con base en lo que estás ganando. Recuerda que aquí mientras más exacto, mientras más registrado esté todo, que ya lo vimos en la primera clase del curso, hay que registrar todo, es mucho más sencillo cambiar tu mentalidad de apostador a operador. ¿Ok? Entonces, un valor que se ve en grande en papel puede achicarse bastante después de restarle una comisión y un margen. O sea, no bastante, pero sí puede achicarse y puede generar una incomodidad. Pero si tú ya tienes en mente que todo esto es parte de los costos operativos de este negocio, porque esto es un negocio, esto no es un hobby. Si quieres ser profesional, esto es un negocio, tienes que tener costos operativos, tienes que tener toda la banca, la inversión, todo bien definido. Cuando lo haces así, es mucho más sencillo encontrar los puntos en los que estás ganando. ¿Ok? Entonces, para repasar los 3 términos que hemos visto hoy. La comisión es el costo que cobra el exchange sobre las ganancias netas de cada operación. Así de sencillo. Si me preguntan por Others Exchange, el costo es 5.6%. De todas las ganancias netas, 5.6% es para Others Exchange y puedes comprobarlo, abres tu cuenta con el enlace que está abajo y eso es todo. El margen es la diferencia entre la probabilidad real y la probabilidad implícita que incluye el que organiza el mercado, que eso ya lo hemos visto en anteriores clases, cómo se calcula, probabilidad real, probabilidad implícita, cómo se calcula, ya saben, de todos modos pueden ir a revisar de nuevo el video si aún no les queda muy claro esa parte. Y el overround es el margen expresado como porcentaje medible, de manera que tengamos mucho más sencillo cómo saber este margen. O sea, calculando, sumando las probabilidades implícitas de un mercado
y restándole 100. Ya se sabe la fórmula. Entonces, con estos tres términos, junto con probabilidad implícita, back, ley, liability y valor, ya tienes todo el vocabulario técnico que es necesario para empezar a operar de una mejor manera. Para empezar a leer los mercados reales con un criterio propio, porque ya sabes qué es cada cosa. Para eso era este módulo, para entender de qué se trata cada cosa. Ya tienes todo el vocabulario de costos. Entonces, en la próxima clase vamos a empezar a aplicar todo esto a mercados reales con los que vas a operar. Match odds, correct score, over and under, ambos marcan. También puede ser handicap asiático. Entonces, ya tienes todo el vocabulario, ya vamos a empezar en las próximas clases a verlo de manera diferente. Y nada, nos vemos en la próxima clase.